En esta especie de puzzle en que consiste la Pascua de Cristo, el viernes es la segunda pieza y continúa la primera del jueves, donde el Señor se ha ofrecido en la última cena: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y a continuación el viernes lleva a la práctica, realiza esa entrega. El jueves sin el viernes hubiese sido pura palabrería. El viernes sin el jueves sería violencia ciega, sería algo desagradable absolutamente, sin ningún sentido. La palabra pasión tiene un primer significado de sufrimiento, de padecer. Y efectivamente, ya desde que termina la cena y la sobremesa del jueves, los acontecimientos se precipitan. El Señor se dirige al Monte de los Olivos con sus discípulos para orar, como debía ser costumbre, y Judas, que lo sabe, va a la búsqueda del Señor con algunos guardias. El Señor es apresado y es conducido a casa de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año. Allí es interrogado ya con nocturnidad, pero es un juicio informal e ilegal, y por tanto al Señor se le confina, se le mete, se le encierra en un calabozo, en una especie de cisterna de agua subterránea, vacía, donde pasa la noche, podemos imaginar que rezando. Muy temprano por la mañana el Señor es conducido ya al juicio formal de el Sanedrín, que era el consejo de los 40 entre ancianos y sacerdotes y escribas que asistían al sumo sacerdote. Allí es juzgado sumariamente, es condenado, y como la pena de muerte estaba reservada a los romanos, no podían ejecutarla a los judíos, estaban invadidos, estaban dominados por Roma, y llevan al Señor entonces a Pilato. Le conducen al palacio de Herodes, donde Pilato estaba pasando los días de la fiesta de la Pascua, aunque él residía habitualmente en Cesarea. Pilato se informa de lo que ocurre y, para congraciarse con Herodes Antipas, que también se encontraba esos días en Jerusalén, le envía a Jesús. Herodes Antipas tenía curiosidad, había oído hablar mucho de Jesús, de sus milagros, quería verle, y de esta manera se congracia con él Pilato. De vuelta a Pilato, continúa o se realiza propiamente el juicio, y Jesús es flagelado, es mostrado al pueblo para provocar lástima. Pilato desea liberarlo. Es preterido a Barrabás. La gente, Pilato les ofrece que elijan entre Barrabás y Jesús, eligen a Barrabás, y finalmente es condenado. Jesús carga con la cruz y, en un camino que es bastante breve, sube a un montículo denominado Calvario, donde es crucificado y muere. Todo esto es lo que ocurre el Viernes Santo. Pero a estos dolores de tipo físico hay que añadir los dolores morales, porque todo está impregnado de injusticia, de mentira, de odio, todas esas cosas que duelen más que la carne todavía. Y a los dolores morales hay que añadir también los espirituales, porque el Señor carga con el alejamiento de Dios que merece el pecado. Todo esto Jesús lo está asumiendo por nosotros. Es lo que los pecadores mereceríamos, y el Señor lo está convirtiendo en amor. Él también experimenta esa lejanía del Padre. ¿Por qué me has abandonado?, exclamará en la cruz. La naturaleza humana del Señor, su inteligencia y su voluntad humana, en ese momento pierden de vista la persona del Verbo y participan de ese alejamiento de Dios del pecador. Cuando alguien padece una cruz grande, y la del Señor es absoluta, es la más grande que se puede imaginar,
no es posible llevarla olímpicamente, a hombros. El Señor caerá camino del Calvario 3 veces, dice la tradición, y en la cruz se va desangrando poco a poco. Falta la sangre, desaparece la lucidez, los pensamientos, ya no se puede pensar bien, ni la voluntad funciona, ni por supuesto hay ningún tipo de sentimientos más que de rechazo. La cruz grande no se puede llevar olímpicamente. Es más, la postración psíquica y espiritual que produce la cruz forma parte de la cruz. A veces las personas que tienen una enfermedad dolorosa o prolongada o que tienen una gran contrariedad y tienen fe, querrían llevarlo así, como con muy buen humor o con mucha visión sobrenatural, y cuando no pueden tienen mala conciencia, y no es así, sino que esa imposibilidad, ese oscurecimiento, esa pequeñez forma parte de la cruz. Pero el término pasión tiene un segundo significado, no solamente de padecimiento, de sufrimiento, sino también de amor. Se suele hablar de un amor pasional o de algo apasionante. Y todo lo que el Señor sufre está impregnado de amor. Dice San José María, explicándolo de manera magistral, que Jesucristo sufrió mucho porque padecía por nuestros pecados, pero amaba más de lo que padecía. Amaba más de lo que padecía. A nosotros generalmente nos pasa lo contrario. Padecemos más de lo que amamos. Ya en el huerto, el Señor acoge a Judas con un beso, rechaza la defensa violenta de Pedro, cura a Malco, la herida que le ha infligido el mismo Pedro, se deja conducir a casa de Caifás y allí es interrogado, y mientras tanto calla, pasa la noche en oración, por la mañana ante el Sanedrín, a pesar de las acusaciones, calla, y finalmente cuando es puesto en la tesitura de afirmar o negar su divinidad, confiesa. Es condenado y es llevado ante Pilato. Ante Pilato sí dialoga, ahí ve una mejor voluntad, una mayor ignorancia. Sin embargo, Pilato le envía a Herodes Antipas, que es un hombre sensual e injusto, y ante este ni siquiera abre la boca. Cuando es devuelto, con Pilato tiene algunas conversaciones que darían para pues, buenos ratos de oración. Finalmente es condenado y carga con la cruz y se abraza a la cruz. Dice la tradición que cae 3 veces, pero se levanta inmediatamente en cuanto puede y continúa. Jesús lleva la cruz no a regañadientes, no contra su voluntad, sino poniendo todas sus fuerzas, todo su corazón, todo su amor. Y en el mismo camino de la cruz, tan breve, Jesús levanta y se encuentra espiritualmente con distintos personajes, como es la Verónica o el Cireneo, o se encuentra con un grupito de mujeres que rezan por él y que están lamentándose por él. Y ya en la cruz todas sus palabras y todas sus acciones son de amor, así se expresaba San José María. Y al buen ladrón le promete el cielo, y a María le entrega a Juan como hijo, y a Juan le entrega a María como madre. Y reza desde la cruz por todos aquellos que le estamos clavando. Perdónales porque no saben lo que hacen. Todo en el Señor, a pesar de la violencia, de la pasión que el viernes tiene lugar, sin embargo está impregnado en algo más grande aún, que es la pasión del amor. Se convierte en amor. No nos salva Cristo por el sufrimiento, no nos salva la sangre al pie de la cruz. El dolor por el dolor no salva a nadie. No hemos sido salvados por el sufrimiento de los 2 ladrones que mueren junto al Señor, sino que nos salva el amor. Por eso cuando un día, en alguna ocasión, las cosas van del revés y sufrimos mucho,
y nos consideramos entonces como ya que hemos cubierto el cupo, que podemos permitirnos algún tipo de compensación, que ya estamos muy cerca de la santidad porque estamos padeciendo mucho. No es necesariamente así, depende del amor. El dolorismo no es cristiano. No adoramos el dolor, sino que somos adoradores del amor. Contemplando la pasión del Señor este Viernes Santo, aprendemos quién es el hombre. Dios nos ha creado libres y nos toma la libertad totalmente en serio. Somos capaces, si lo queremos, de crucificar al mismo Dios, como efectivamente ocurrió. En el doble juicio al que es sometido Jesús, el juicio religioso ante el Sanedrín y después el juicio político o civil ante Pilato, el motivo de la condena en los dos casos es el mismo. En el caso del Sanedrín, Jesús molesta a los fariseos, trae una enseñanza, tiene una autoridad que les desbanca, que les desplaza, que les reprocha. Y en el caso de Pilato, finalmente termina condenando al Señor porque si lo libera, eso le molesta a él, es decir, será acusado ante el César de complicidad con alguien que se hace como Dios, como el César. También molesta. Si Dios nos molesta, tenemos la posibilidad de desplazarlo. Dios ha autolimitado su omnipotencia a nuestra libertad. Y eso es lo que se denomina técnicamente pecado, aunque sea una palabra que hoy tenga pues un carácter un tanto oscurantista, medieval, antiguo, superado. Pero no es así. Existen acciones que nos realizan como buenas personas y otras que en cambio nos convierten en malas personas. Hay acciones técnicas, como puede ser tirar un penalti o puede ser el diseñar un plano de un edificio, que si están bien hechas nos hacen buenos futbolistas o buenos arquitectos. Pero hay otras acciones que nos convierten en buenas o malas personas, sin más. Cuando mentimos o cuando nos comportamos injustamente o cuando agredimos a una persona inocente. Y esto es lo que se suele denominar pecado. Como nos hace daño, como nos hiere, ofende a Dios. Todos los pecados sin excepción son así. Ofenden a Dios porque nos hacen daño. Es como el niño pequeño que quiere meter los dedos en un enchufe y su padre no le deja. En un descuido de su padre finalmente mete los dedos en el enchufe y se pega un calambrazo. Su padre se disgusta, pero se disgusta porque se ha hecho daño. No es verdad eso de que todo lo bueno o engorda o es pecado. Todos los pecados nos hacen daño. Algunos de manera evidente, una persona se emborracha y a continuación está fatal, y otras veces la corrupción es profunda, es secreta. Un antiguo sacerdote y periodista, Martín Descalzo, escribió un precioso artículo titulado La corrupción secreta, donde recordaba cómo de niño le habían explicado que el bien produce alegría y el mal en cambio tristeza, pero que él miraba alrededor y veía que los malotes de la clase pues eran los triunfadores, que no era así, que no pegaban ni golpe y sin embargo pasaban el curso copiando un poco, haciendo un poco la pelota o estudiando en el último momento. Que hay que esperar a una cierta adultez en la vida para comprobar que en efecto es así. Siguiendo o estirando este ejemplito de la pereza, quien de niño es perezoso y continúa siéndolo después, esa pereza le pasará factura cada vez un poco más impagable. Quizá en un momento en el que tenga que elegir la carrera no pueda optar al que le gustaría. Tampoco es demasiado grave, pero una vez que tenga un trabajo es posible que si hay que hacer una reducción de plantilla se fijen peligrosamente en él porque no trabaja bien. O si un día forma una familia, también es muy probable que ese matrimonio se rompa porque él no trabaja, porque no ayuda, porque es un comodón. Son ya consecuencias gravísimas, irreparables, de una pereza que además tiene una mala solución a esas alturas de la vida.
Todos los pecados son así, por eso ofenden a Dios. Y deberíamos, por tanto, el caer en la cuenta de la gravedad y la responsabilidad que tenemos a la hora de elegir, de procurar actuar cara a Dios, para no hacernos daño y por tanto ofender a Dios, para crecer virtuosamente. La gloria de Dios es el hombre realizado, maduro, con virtudes. Pero todos conocemos en cambio hombres degradados que se han dejado llevar. Bien, pues esto es lo que estamos viendo cuando contemplamos la pasión del Señor. Nuestro gran poder, el poder de autodestruirnos que daña tanto a Dios, que le rompe el corazón. Pero la cruz nos revela no solo quién es el hombre, sino también quién es Dios. Hay tres recompensas que todos experimentamos más o menos, que son compatibles entre sí, pero son distintas y que importa mucho saber distinguir. Por un lado está el placer, que es la recompensa que experimentamos al satisfacer una tendencia sensible, cuando percutimos un sentido. Tenemos hambre y comemos, nos sentamos en un buen sillón, el placer sexual, en fin, son recompensas que se pueden realizar sensiblemente, materialmente. La alegría es otro tipo de recompensa bastante distinto, porque no se consigue en directo, sino que es la satisfacción de haber conseguido un éxito. Es lo que experimentamos, la recompensa que experimentamos cuando ganamos un partido de tenis, o cuando sacamos una buena nota, o cuando nos suben el sueldo, cuando hacemos algo bien. Tiene un contenido intencional, una acción. Es como una batalla en medio de una gran guerra. Y finalmente la felicidad es el sentido para vivir, es decir, la satisfacción que experimentamos cuando tenemos un proyecto de vida y lo estamos realizando. Es saber que estamos ganando la guerra, no una batalla, sino la guerra en su conjunto. Son tres recompensas distintas, compatibles, como digo, pero muy distintas. Por ejemplo, unos padres que tienen un hijo pequeño enfermo y que por la noche no les ha dejado dormir, por la mañana no están nada placenteros, no están nada alegres y sin embargo son felices, no se cambiarían por nadie. La felicidad, por tanto, consiste en tener una visión de conjunto, ver la vida como un todo, saber qué hacemos, haberse entendido, escribir una especie de autobiografía de bolsillo para uso privado, o dibujar un plano, un mapa, donde tengamos claro de dónde venimos, a dónde nos dirigimos y en qué punto estamos, que nos muestre que vamos bien, que estamos, que la vida tiene un sentido a pesar de los percances concretos. Son tres recompensas, por tanto, distintas, y dentro de la felicidad pues hay también distintos grados, según ese proyecto de vida, según el bien último donde nos dirijamos. La persona que tiene como objetivo fundamental de su vida ganar un premio Nobel o un Oscar, en la medida en que se esté dirigiendo ahí, eso le producirá una cierta felicidad. Pero si el bien último es superior, la felicidad también es más grande. Lo que en el fondo del corazón deseamos por encima de todo lo demás es amar y ser amados. Cuando el bien último de la vida es amar, y amar mucho, formar una familia, amar a todos los hombres, esas profesiones vocacionales de la medicina o la enfermería, esas personas seguramente experimentan una felicidad más grande. El concepto de bien último es muy interesante, muy importante. Todos, sin excepción, tenemos un bien último en la vida, aunque no nos lo hayamos propuesto ni seamos conscientes. Pero no es posible vivir sin un bien último. El día tiene solamente 24 horas, no caben todas las cosas que nos gustaría hacer. Y si podemos elegir unas y preterir otras, es porque hay una especie de jerarquía intencional, porque algunas las consideramos más importantes que otras. Y en esta estructura piramidal, siempre en la cúspide hay una que queremos por encima de todas las demás. Es lo que permite tener criterio para luego elegir, según vamos descendiendo. Por eso es muy importante conocer
conocernos, en nuestro caso y también en el de los demás, cuál es el bien último, porque eso determina el tipo de persona que somos o que es alguien. Es muy distinto una persona que busca por encima de todo como bien último sacar una familia adelante, que ganar mucho dinero, que tener mucho placer o tener mucha fama. Resultan tipos de personas completamente distintas. Y junto con el bien último hay una ley que se cumple siempre, que es la de la coherencia. No es posible tener un bien último, pero luego que decimos que, por ejemplo, es la familia, pero luego en cambio no paramos en casa o no somos capaces de ayudar. No es verdad, no es verdad. Hay una necesaria coherencia entre el bien último y las acciones. Puesto que es así, la pasión del Señor nos revela cuál es el bien último de Dios, porque es totalmente coherente, que es dar la vida por los hombres. Tengo sed, dice Jesucristo. Tengo sed de vuestra felicidad. La pasión del Señor es la demostración sin posibilidad de prueba en contrario de que Dios es amor, que nos ama incluso más que a sí mismo, como una madre, que se da sin medida, que es manirrota, hasta la última gota de su sangre. Por eso la pasión, contemplar la pasión, nos revela no solamente quién es el hombre, que somos libres y además heridos y utilizamos mal la libertad, sino también quién es Dios, que es amor manirroto, desmesurado, hasta la última gota de su sangre por los hombres. Si se miran superficialmente los acontecimientos del Viernes Santo, uno los considera incluso de mal gusto. Uno aparta la mirada, no se puede aguantar, hay que tener estómago para contemplar una flagelación o una crucifixión. Pero si se mira no superficialmente, sino en profundidad, desde el corazón de Cristo, entonces uno se queda pegado allí. No puede quitar la mirada de aquello, porque está contemplando cómo hay alguien que es capaz de amar más de toda esa barbaridad. Esto es lo que también se puede describir hablando distinguiendo entre una apariencia y una profundidad, una belleza externa y una belleza profunda. La belleza es un trascendental, una propiedad que tienen todas las cosas, pero es un trascendental ambiguo, porque existe una belleza exterior, epidérmica, cosmética, que se puede manufacturar, se puede moldear, y existe una belleza interior, en cambio, que es el esplendor de la bondad, es la belleza que tiene una persona buena. Una distinción a la que nos referimos cuando hablamos de una persona bellísima, y estamos hablando de esa belleza exterior, o una bellísima persona, y nos referimos en cambio a la belleza interior. Esta belleza exterior se percibe a primera vista, en cambio la belleza interior se percibe solamente con el trato, con la relación, con el tiempo, comprobando la bondad de esa persona. Bien, el rostro más bello del universo, de la historia, es el rostro de Cristo, ese rostro ensangrentado, polvoriento, sudoroso, que carga con la cruz, que muere en ella. Evidentemente es un rostro deformado, sucio, pero es el rostro del Dios encarnado que se entrega totalmente por cada uno. Es la belleza interior más grande que existe. Cristo tenía también la gracia exterior, la belleza exterior, pero sobre todo, fundamentalmente, Cristo es bello por dentro y le podemos imitar en esa belleza por dentro. Por eso las representaciones artísticas de Cristo son valiosas en la medida en que se consiguen asomar a la belleza interior. No solo son canónicamente, desde el punto de vista técnico, por las proporciones y tal, correctas, sino que de alguna manera se asoma esa bondad del Señor. Esto ocurre lo consiguen algunos pintores como el Greco o algunos escultores como Juan de Mesa, o incluso algunos músicos, la Pasión de Bach. En fin, hay obras de arte que se asoman de alguna manera un poco a esa bondad del Señor y que deberíamos consumirlas porque nos ayudarán a enamorarnos de Cristo.
Y contemplando ese rostro aprenderemos nosotros también algo fundamental en la vida, a distinguir entre estos dos tipos de belleza que hoy el mundo desconoce. No conoce más que la exterior, esa que se puede manipular y que además es una cierta tiranía icónica. Hoy funcionan con ayuda de los programas de optimización de la imagen, funcionan por internet imágenes, avatares, iconos de personas que no existen, o que si existen, en cambio, no tienen nada debajo. La mayor parte de los matrimonios y las parejas que se rompen es por fealdad interior, no exterior, que son guapísimos todos, sino interior. Algo que se manifiesta necesariamente con el paso del tiempo, con el trato. Así que es importantísimo para ser felices distinguir estos dos tipos de belleza. No hay que despreciar ninguna de las dos, pero lo importante realmente es la segunda, es la interior. Y esta se aprende contemplando el rostro de Cristo el Viernes Santo.